La deuda de la capilla, parte, y el umbral. Recreación basada en archivos y testimonios locales. Dicen en San Laureano que la campana de la capilla no necesita viento, le basta un juramento roto para sonar. La primera vez que repicó sin brisa fue en 1968. Noche cerrada, piedras frías, relámpagos que cortaban la sierra como navajas viejas. Un grupo de hombres llegó al atrio empapado, el sacristán con las manos temblorosas, un policía de apellido Sebastián Escalante, y dos peones que juraron en la puerta. Con la frente pegada a la madera, nada saldrá de este recinto sin ser devuelto. Al amanecer faltaban el relicario de plata, un misal iluminado y un anillo en forma de pez que, decían, había pertenecido a un obispo exiliado. Nadie vio entrar forzaduras. Nadie oyó cristales. Pero al mediodía la campana soltó 3 golpes huecos, y el policía Escalante apuntó en su libreta una frase que luego, en el expediente, quedó subrayada 2 veces. Aquí todo empieza por el umbral. 57 años después, Karina Escalante miraba esa misma frase ampliada en la pantalla de su laptop. Archivista, hija de maestra rural, nieta del policía perdido. Había pasado los últimos meses clasificando legajos de parroquias en desuso. No quedaban muchas pistas sobre su abuelo. Oficialmente, desaparecido durante investigación. Extraoficialmente, desertor con botín. Al menos, eso repetía Samuel, tío de Karina y hermano menor de su madre. Tu abuelo no aguantó la tentación. Sobrina. Dejó papeles falsos y se fue. A mí no me engaña ese santo de barro. La llamada llegó un martes. Una voz ronca, de mujer mayor. Si busca a su abuelo, no lo busque en la ciudad. Venga a San Laureano. Hay cuentas que saldar. Karina acumuló mapas, cargadores, la vieja grabadora que su madre le había regalado en la prepa y el cuaderno de tapas rojas donde copiaba, a mano, los nombres que el tiempo borraba. Subió a la sierra al amanecer, la carretera se retorcía en espiral, y a cada curva la vegetación cambiaba de témpel, matorral, nopal grueso, pino que no veía mar. En la radio del auto, estática. En el retrovisor, una franja de polvo que parecía seguirla. San Laureano era 2 calles y una sombra. Un colmado, un taller, y la capilla de piedra toba que aún sostenía, oxidada, la campana sin cuerda. Karina se presentó en la tienda de Jacinta, que surtía refrescos tibios y pilas. De la pared colgaban fotos en blanco y negro, una de ellas un retrato de 1968. 4 hombres en el atrio, el sacristán con el sombrero contra el pecho, y a la izquierda, el rostro severo de su abuelo. La cartulina decía, después del juramento. ¿Así que usted es Escalante? Jacinta le acercó la foto sin pedir permiso. El suyo vino a jurar aquí. Dicen que la puerta se come las palabras si se las da de espaldas. Busco el expediente completo, dijo Karina. ¿Y al que me llamó? A mí me llamaron siempre las campanas, contestó Jacinta, y se santiguó sin ironía. La deuda no es cuento. Quien promete en el umbral y no cumple, la campana le cobra en sangre. No es brujería, es costumbre. Y ya ve cómo pesan las costumbres. Afuera, el calor se instalaba en el polvo. Karina caminó hasta la capilla. No había candados, solo una tranca echada por dentro. Rodeó el muro bajo y encontró, en un borde del cimiento, una piedra móvil como las que esconden colmenas. La levantó con cuidado. Debajo, una llave atada con cordel y un papel doblado en 4. La llave era antigua, de hierro bruñido, con iniciales buriladas en el ojo, C. El papel, escrito con tinta aguada, decía, devuélvelo y te dejarán en paz. La piel de Karina se erizó. No por miedo sino por ese tipo de coincidencias que parecen diseñadas para burlarse del escepticismo. Sé como Sebastián Escalante, su abuelo, como si la llave lo señalara desde el subsuelo. Grabó un audio en su teléfono, hallazgo en Cimiento Norte. Llave con iniciales se nota adjunta. Verificar caligrafía y papel. Guardó la llave, dobló el papel, fotografió sin flash, y al darse la vuelta oyó un carraspeo. Siempre supe que vendrías más pronto que tarde, dijo Samuel, apoyado en la sombra de un mezquite, sombrero nuevo, botas limpias. Cuando tu madre murió, la capilla empezó a llamarte. La sangre reconoce la deuda. ¿Usted me llamó? Preguntó Karina.
Yo llamé a Dios para que te cuidara en la bajada, rió Samuel con esa risa de hombre que dirige vaqueros. Pero si te sirve mi cuidado, aquí estoy. Trabajo con los de la comisión de ejidos. La capilla está sobre tierra comunal, no cualquier mano le mueve una piedra. Karina ocultó el papel dentro del cuaderno. Necesito entrar. Revisar el altar, los bancos, el marco de la puerta. Sin permiso del comisariado, nada, Samuel escupió al suelo. No por falta de respeto sino para marcar territorio. Puedo pedirlo. A cambio, tú me das lo que encuentres. Para que no te metas en líos. La archivista sonrió con esa sonrisa breve con la que se dan por recibidos los favores que no se van a usar. Antes pasaré por el archivo municipal. Jacinta dice que guardan un expediente de 1968. El archivo municipal ocupaba un cuarto con techo de lámina al lado de la presidencia. Un ventilador viejo empujaba hojas como si quisiera volarlas de la mesa. El encargado, un hombre pequeño llamado Medina, sacó un fajo de carpetas atadas con listón, capilla, 1968, relicario, anillo, misal. Faltaban hojas. ¿Quién consultó esto por última vez? Preguntó Karina. Hace 3 meses, dijo Medina, hojeando su cuaderno de préstamos. Un tal S. Escalante. ¿Seguro? Aquí dice S. Nada más. Puso una firma rara, como si quisiera parecer importante. Karina palpó la llave en su bolsa. Se repetido. Las iniciales amenazaban con convertirse en un pasadizo. Ese Escalante pudo ser su abuelo, o cualquiera que quisiera vestirse con su sombra. Copió a mano la lista de faltantes, las actas de cateo, las declaraciones del sacristán, y una nota marginal que la detuvo, protocolo 17-B, declaración reservada, no incorporar a copia pública, punto. Medina negó con la cabeza. Eso duró un día. Luego lo retiraron. Orden del comisariado. De regreso a la calle, el sol ya caía de lado y los perros habían encontrado huecos con sombra. Karina pensó en la puerta. Si todo empezaba por el umbral, allí debía empezar su trabajo. No necesitaba licencia para mirar el borde, medir la madera, tomar impresiones de las marcas. Se acercó a la capilla con el respeto con que se entra al recuerdo de alguien querido aunque nos duela. El umbral era de cantera gastada, con ranuras irregulares, como si por siglos hubieran pasado allí cuchillos de ceremonia. En el ángulo inferior derecho, una inscripción casi borrada, Sagrario Exp. Karina trazó con el dedo. La piedra devolvió polvo y sentido, ese también podía significar Sagrario Expiatorio, nombre antiguo de la capilla. ¿Y si la llave no llamaba al abuelo sino al edificio? Fotografiaba cuando el aire, inmóvil un segundo antes, vibró con un golpe seco. La campana. Un solo tañido que le trepó por el esternón. Se giró de inmediato. No había nadie en la cuerda, no había cuerda, ni niños en el atrio, ni viento visible. Dentro, la penumbra movió una sombra. Karina apretó la grabadora, la encendió como si fuese una oración. Escalante, llamó una voz. Escalante. No fue la campana. Fue un hombre. El sacristán nuevo, un joven de manos huesudas y ojos pálidos, se presentó como león. Le dijeron que usted llegaría. ¿Quién? Los viejos. ¿Y la puerta? Señaló el umbral con una seriedad que en otro contexto habría sido risible. Si entra, no rompa nada. No le gustan los cambios de golpe. El interior olía a cera muerta. Las bancas, apiladas contra el muro, dejaban el centro despejado, como si esperaran una ceremonia que ya no sabían describir. Al fondo, el altar se alzaba sencillo, pieza de madera tallada cubierta con un mantel de lino ajado. Karina rodeó el perímetro con pasos lentos. Vio marcas de uña en la base del retablo, pequeñas como de niño o anciano asustado. En la parte posterior, un panel encastrado en piedra mostraba una holgura del grosor de una moneda. ¿Sabe abrir esto? Preguntó a León. No sé. Pero escucho cosas, dijo él. A veces, por las noches, truenan las piedras como si respiraran. Karina sacó del bolso la llave. No había cerraduras a la vista. Pero el panel tenía, a la altura de la cintura, un orificio polvoriento.
Introdujo la llave, no como llave sino como palanca, y la piedra rindió con un quejido antiguo. Detrás, un hueco frío. Al mismo tiempo, carraspeó alguien en la puerta. Samuel. Te dije que sin permiso no se podía, sobrina. Te pueden levantar un acta. Entonces levántemela usted mismo, licenciado de los ejidos, contestó Karina sin quitar los ojos de la grieta. O ayúdeme a sostener esto. Si se cae, nos aplasta. Samuel dudó el segundo justo que exhibe a los hombres acostumbrados a mandar y no a obedecer. Se acercó porque no podía permitir que su sobrina manejara sola el mecanismo. Puso los dedos en el canto y miró el hueco como quien mira una herida. Karina respiró hondo. Con la otra mano encendió la grabadora y la dejó sobre el mantel. Archivo de campo, día 1, Capilla de San Laureano, dijo, y su voz rebotó un poco, multiplicándose. Apertura de nicho detrás del altar, usando llave encontrada en cimiento norte. Presentes, Karina Escalante, León, y Samuel Escalante, se adelantó el tío, apropiándose del apellido por reflejo. Para que conste. El panel cedió 1 centímetro más. El hueco olía a humedad, tinta vieja y metal. Karina metió la mano con cuidado y tocó primero papel y luego una cinta magnética. Sacó un casete sin etiqueta, envuelto en un paño ennegrecido por el tiempo. Debajo, algo duro, la esquina de una carpeta con la leyenda 17B marcada a lápiz. La campana volvió a sonar, más baja. No era viento. Ni manos. Era como si el metal recordara. Eso no es de ustedes, Samuel apretó. Pertenecen a la comunidad. Pertenecen a la verdad, Karina sostuvo el casete como quien sostiene una luciérnaga. Y la verdad también es comunal. En la puerta, la tarde empezaba a marchitarse. El sacristán trazó una cruz en el aire. Karina extendió el paño sobre el altar, colocó el casete y la carpeta 17B, y descubrió algo más. Apretado al fondo, una anilla plateada en forma de pez. Por un segundo ninguno respiró. Si eso era lo que había desaparecido en 1968, entonces la deuda no había salido de la capilla misma la había guardado. Karina conectó la grabadora a su pequeño reproductor. El casete encajó con un chasquido suave. Samuel quiso decir algo y no le salió. León cerró la puerta del templo y el golpe de la madera hizo un eco que parecía apartar el pueblo. Karina presionó play. Un zumbido primero. Luego, una voz raspada, cansada, que le heló la nuca no por miedo sino por reconocimiento. El timbre de su madre cuando le leía, la cadencia del apellido pronunciado desde adentro. Si estás oyendo esto, es porque cruzaste el umbral. La voz se quebró y volvió. Yo no me fui. A mí me sacaron. Y si devuelvo, me devuelven. La cinta chisporroteó. Hubo un golpe, un susurro pegado al micrófono, y la grabación se cortó como si alguien hubiera puesto el dedo en el carrete. Karina no miró a Samuel. Miró la puerta. Y por primera vez entendió el tamaño de esa palabra que su abuelo había subrayado, umbral. No era un marco de madera, era la línea que partía en dos cualquier historia. La que se cuenta afuera para salvar la reputación, y la que se cuenta adentro para pagar la deuda. Continuará. Leyó en la carpeta un renglón escrito a mano, como un chiste de mal gusto en mitad de un informe. Antes de abrirla, algo rascó desde el interior del nicho. No era animal. Era como si otra piedra pidiera salir. Karina sostuvo la respiración, metió la mano en la oscuridad y rozó un borde de cuero. Lo jaló apenas. La campana no sonó esta vez. Sonó un llavero chocando contra metal. Y lo que emergió traía, en seco, un olor que supo a lluvia vieja y a secreto recién lavado. La deuda de la capilla, parte 2, las cartas y los nombres. Nota de campo, continuación directa del hallazgo del casete y la carpeta 17B. Lo que Karina jaló del hueco no era solo cuero viejo, era un cartapacio cosido a mano, con el lomo repujado en cruz, y metido en un bolsillo lateral, un llavero con una medalla opaca de San Bartolomé. El metal, al tocar el aire, olió a agua estancada. Samuel lo miró con esa clase de interés que uno disimula cuando quiere parecer guardián del patrimonio y no cazador de tesoros. Eso estaba aquí desde el robo, dijo, marcando la palabra como si clavara una estaca.
Legalmente pertenece al ejido. Y moralmente pertenece a quienes lo devolvieron, respondió Karina. Porque si estaba adentro, alguien lo regresó. Y la campana tomó nota. Abrió el cartapacio con cuidado. Dentro, 3 manojos de papeles, 1, transcripciones sin membrete, tituladas a lápiz cartas del umbral, 2, un glosario de nombres con fechas y apodos, 3, una bitácora escueta. En la letra firme de Sebastián Escalante, su abuelo. Entradas de 1968 a 1971, luego un silencio largo y, de pronto, 2 páginas sueltas fechadas 1998 y 2005. ¿2005? Se adelantó León, el sacristán. Pero para entonces. Para entonces ya no había investigación, cerró Samuel, demasiado rápido. Alguien falsificó eso. Karina no respondió. Traía en la mochila una lupa, una lamparita de luz rasante, una goma suave para levantar grafito, y el viejo hábito mental de medir letras con los ojos. Extendió la primera hoja de las cartas del umbral. No era carta, era una copia a mano del contenido de misivas que el expediente no conservaba. En la esquina inferior, un número, C1. Arriba, la transcripción. Devuelve lo que te llevaste. No se negocia la deuda. Deja la llave en el cimiento norte, por donde el altar respira. Esto lo copió mi abuelo para el archivo, dijo Karina, tocando la presión uniforme de la pluma. La tinta es azul negra, común en los 60. Pero miren esto, en la copia C12 el trazo cambia, y es azul escolar de los 90. ¿Y eso qué? Rezongó Samuel. Que alguien siguió recibiendo o fabricando cartas mucho después del caso. Y alguien se tomó la molestia de transcribirlas con la misma nomenclatura que mi abuelo. León se santiguó de reojo. Mi abuela contaba que, por años, bajo las puertas del pueblo aparecían papeles con la frase, devuelve y te devuelven. Decían que si los quemabas sin leer, la campana te llamaba por tu nombre. ¿Y los nombres? Karina pasó al segundo manojo. El glosario era una lista de donantes y testigos, doña Teófila, partera, Chano Barajas, albañil, Alma Rosa, maestra, Melitón, tornero, y, de pronto, un salto, nombres de comisariados ejidales posteriores a los 70. Junto a varios, una anotación en rojo. Podía significar Sebastián Escalante, o sagrario expiatorio. O una firma malintencionada. ¿Puedo? Pidió Samuel, estirando la mano hacia el glosario. Claro, Karina se lo pasó, pero no dejó de mirar cómo lo tomaba. ¿Reconoce alguno? Samuel señaló 3 al azar, como quien reconoce para neutralizar la pregunta. Chano ya murió. Doña Teófila vive allá atrás de la loma. Y ese Melitón, ya no habla. Pues iremos con doña Teófila, cerró Karina. Si alguien sabe de devolver, es una partera. Antes de salir, Karina metió el anillo en forma de pez en una bolsita transparente y cerró el cartapacio con un lazo. Apagó la grabadora, pero no el reproductor, rebobinó el casete y lo volteó. Lado B. Un chasquido y otra vez la voz gastada, ahora más cerca, más despojada. No puedo entrar a la capilla. No mientras no devuelva yo también. Hice una promesa en el umbral, si ellos devuelven, yo digo los nombres. Si yo devuelvo, me devuelven a mí. Una interferencia, y otras palabras, apenas un susurro. El que firma con mis iniciales no soy yo. Lo conocerás por la letra y por el olor del aguarrás. Karina miró a Samuel sin mirarlo, él trabajaba con la comisión de ejidos, pintaba mojoneras y cercas con cal y esmalte, traía en la ropa, perpetuo, el olor denso del aguarrás. No dijo nada. En trabajo de archivo, las conclusiones se anotan, no se gritan. Doña Teófila vivía en una casa de adobe con 3 cactos haciendo guardia. Les abrió con un rebozo que le cruzaba el pecho como un cordón de santo y ojos que habían visto nacer a medio pueblo. A mí no me vengan con jueces, dijo sin saludo. Si vienen a preguntar por lo devuelto, aquí no hay más que memoria. Venimos a eso, respondió Karina en voz baja, como si hablar fuerte asustara a las paredes. Ha de volver nombres a su sitio. La anciana los hizo pasar a un cuarto fresco. Sacó de una cajita metálica 3 papeles doblados. Cartas. Una comenzaba igual que la transcripción C1,
Otra llevaba la frase «la deuda no se negocia», y la tercera tenía un añadido extraño, «no uses pluma azul». Pasaban de noche, explicó. Por debajo de la puerta, por el portal, por los tapetes. A veces con piedritas para que no se volaran. A mí me tocaron 7. Estas 3 las guardé porque la letra me picaba. Esa R que baja demasiado y esa S con panza. ¿Puedo? Karina se acercó con la lupa. El trazo temblaba poco, era de alguien que escribía con seguridad. La tinta era distinta en cada carta, pero la S inicial, una S amplia con un anzuelo al final, se repetía como sello personal. Recordó el cuaderno de préstamos del archivo municipal, la firma S de hacía 3 meses, hecha con una S con anzuelo idéntico. S como Samuel Escalante o como Sagrario Expiatorio. A veces la verdad se esconde a plena vista en letras que dicen «soy todos». ¿Quién más recibió cartas?, preguntó. La maestra Alma, dijo Teófila. Y Jacinta guardó otras. Un día quemaron varias en el atrio para que la campana no las oyera. A las 3 de la mañana, la campana repicó sola. Eso lo cuentan siempre, bufó Samuel. Las campanas se asientan con el calor. ¿Pasa? Lo que no pasa es el miedo, sobrino. Teófila lo miró como se miran las heridas que no cierran. ¿Tú estabas ahí cuando ardieron, o no? Samuel apretó los dientes con una sonrisa que no subió a los ojos. Karina anotó 2 líneas en su cuaderno rojo, letra repetida en cartas y en S.E. del archivo. Aguarrás. Presencia de Samuel en fogata nocturna. Luego, pidiendo permiso, tomó frotis con una goma blanda en las zonas menos visibles, a veces, bajo la tinta, el grafito del boceto traiciona la mano. El frotis sacó una plantilla de R y S que alguien practicó antes de escribir. ¿Y el anillo?, preguntó Teófila, súbita. El del obispo. Karina alzó la bolsita. Estaba adentro. Entonces el que se lo llevó, o volvió a ponerlo, o nunca salió con él. O alguien más lo devolvió por él, completó Karina. Teófila cerró los ojos un segundo. Les voy a contar 2 historias, para que entiendan esto de los umbrales. Historia 1, el jornalero que juró por su nieta. Le robaron la cadena a la Virgen. Juró en la puerta que si su nieta sanaba, devolvería lo que había comprado con el robo. La niña sanó. Él no devolvió. A la semana, se cayó del tejado. No murió. Quedó mirando la puerta para siempre, como si esperara permiso para entrar. Historia 2, la partera y el anillo. Una mujer encontró el anillo de pez entre flores del altar. No lo devolvió. A los días, en su parto, la puerta no abrió. ¿Me entienden? No son fantasmas, son costumbres que te cierran o te abren sitios. Karina guardó silencio. En su oficio, las historias no son pruebas, pero son huellas de cómo un pueblo organiza la verdad. Salir de la casa de Teófila fue entrar en un aire más pesado. En la tienda de Jacinta, sobre el mostrador, había ahora un sobre sin sello. Decía, para la que buscan hombres. Jacinta juró que nadie lo había dejado delante de ella. Adentro, una sola hoja. No busques mis letras. Pídeme perdón en el umbral. Devuelve lo que abriste. Si no, yo te devuelvo a ti. S.E. ¿Ves? Samuel sacó pecho. Siguen jugando con eso. Y ya te agarraron a ti, sobrina. A mí no me agarran. Yo pongo trampas, respondió Karina, doblando la hoja. Y el que firma así se delata en cada curva. Se fueron los 3 a la capilla mientras el sol empezaba a irse de costado. Karina fotografió el umbral en alta resolución, dejando a propósito un sobrevacío medio metido bajo la piedra. Dentro del templo, abrió la carpeta 17B actas incompletas, croquis del altar, una lista de requisiciones de 1968, y sujeto con un clip, un memo sin sello que decía, por orden del comisariado, reservar nombres de quienes auxiliaron. No exponer por ahora. ¿Quién era el comisariado entonces?, preguntó Karina. Barrón, dijo León. Y su secretario era un muchacho listo que después entró a la comisión actual. ¿Nombre?
León miró a Samuel como se mira la hoja que uno no se decide a arrancar. Samuel tosió. No me mires así, León. Yo en el 68 ni había nacido. Karina siguió leyendo. Una anotación a lápiz, distinta a la de su abuelo, decía, traslado de anillo y casete al nicho. No abrir sin devolver. Ese. Si ese era Sebastián, él mismo habría escondido la prueba. Pero si ese era sagrario expiatorio, la capilla misma, cualquiera podía usar esas iniciales como máscara. Encendió de nuevo el lado B del casete. Esta vez, la voz entró clara. Me queda una deuda, los nombres. No son ladrones, no todos. Algunos guardaron por miedo. Otros quemaron por vergüenza. El que firma con mis iniciales no es familia. Es familia de la tierra. La cinta raspó. Y, de pronto, un nombre casi inaudible. Sa-mu. La cinta se cortó como si alguien hubiera arrancado el cable. Samuel rió, una risa hueca. Puede decir Santiago, dijo. O Sabino. Línea vieja. No prueban nada esos fierros. Karina no lo contradijo. Anotó, casete sugiere Samuel, pero puede ser ruido. Evitar confirmación precipitada. Luego, alzó la vista hacia el umbral. Esta noche voy a leer en voz alta los nombres del glosario, dijo. Uno por uno. Aquí. Frente a la puerta. Los nombres no matan, abren. Te van a acusar de profanación, soltó Samuel. Y si pasa algo, yo no me hago responsable. De eso se trata, respondió Karina, de que alguien se haga responsable. Acordaron volver a las 9. León se ofreció a traer velas. Jacinta prometió avisar a quien quisiera escuchar. Samuel no prometió nada, pero se quedó demasiado tiempo mirando el sobrevacío que Karina había colocado medio asomado en el cimiento. La noche en San Laureano no llega, cae. A las 9, había 2 docenas de personas en el atrio, la mayoría en silencio. Karina puso el glosario sobre el margen del umbral. Encendió la grabadora. Archivo de campo, día 1, noche, dijo. Lectura de nombres asociados a la deuda. Si alguno escucha su nombre, no es acusación, es convocatoria. Leyó 10. En el cuarto, la campana vibró sin tañer, como si fuera a hablar y se arrepintiera. Un perro aulló a lo lejos. Samuel no estaba. Al leer el 11, alma rosa, una llama se curvó hacia la puerta. Karina continuó. Al 15, barrón, alguien tose para cubrir un insulto. Al 21, chano, una sombra cruzó la calle. Jacinta apretó los labios. Último de hoy, anunció Karina, S.E., y aquí levantó la vista, que no es nombre, pero firma. Sagrario expiatorio. Sebastián Escalante. Samuel. La campana descargó un golpe seco. Una sola vez. En ese instante, el sobrevacío que Karina había dejado bajo la piedra amaneció lleno. Alguien, mientras leían, había metido una carta. Karina la sacó despacio. Olía a aguarrás. No abras lo que no puedes cerrar. Los nombres pesan. Si sigues, arderá el archivo, y con él tu apellido. S.E. No uses pluma azul, leyó Jacinta por encima del hombro. Ahí, abajo. Otra vez la frase, murmuró Karina. Es la misma mano de la carta de Teófila. Se hizo un murmullo. 2 hombres se apartaron, abriendo un claro. Al fondo, junto a la fresquera del taller, una sombra se despegó de la pared, sombrero, botas, una chaqueta que olía a pintura. La luz amarilla del poste le cortó la cara en 2. Samuel. Dejen de representar, dijo. No hay deuda más que la que conviene a los vivos. Esas cartas las pudo haber escrito cualquiera, esas iniciales son de la capilla. Y de tu firma, añadió Teófila, plantada como un maguey. Yo te vi practicar esa S en la escuela vieja cuando querías imitar al maestro. Samuel escupió a un lado, pero le tembló el hombro. Karina dobló la hoja y la guardó con las otras, sin mostrar triunfo, el archivo no triunfa, resiste. Hasta aquí por hoy, dijo, y cerró el cuaderno.
La gente se dispersó lento, mirando constantemente hacia atrás, como si esperaran que la campana los llamara por su nombre. Jacinta se quedó a apagar las velas. León, a cerrar la puerta. Karina, a ordenar el glosario, cuando olió algo más que aguarrás, humo. No de vela. Papé. El archivo. Gritó Medina desde la esquina, corriendo con un balde. El cuarto de lámina junto a la presidencia echaba humo por las rendijas. Flamas pequeñas lamían por dentro, como lenguas cortas. Karina llegó la primera. El candado no estaba forzado, estaba abierto. Medina lo juró. Entraron. En el piso, un montón de carpetas ardiendo a medias. En la pared, con carbón, una frase: devuelve y te devuelven. Karina pisó con los pies lo que pudo sin destruirlo todo, sacó 3 legajos por la ventana, tosió humo y pensó con una frialdad prestada: quien incendia lo hace porque teme lo escrito. Afuera, Samuel miraba la escena con los brazos cruzados, a distancia segura. Alguien murmuró su nombre. Él no se movió ni para negarlo. Medina, llorando rabia, señaló el rincón donde guardaba el libro de préstamos. Estaba abierto en la página de hace 3 meses. Y Karina arrancó esa hoja humeante, la metió en su cuaderno, y sin pedir permiso, se volvió al atrio. Mañana, dijo en voz alta, a quien quisiera oír, seguimos con los nombres. ¿Y con las cintas? ¿Hay más cintas? León tragó saliva. Karina miró el nicho en su mente, la ranura que todavía rascaba desde adentro. Hay lo suficiente para que esto deje de ser un chisme y se convierta en prueba. Esa noche, sola en la habitación que le rentó Jacinta sobre la tienda, Karina rebobinó de nuevo el lado B y lo dejó correr lento, con auriculares. Entre el ruido de fondo y los silbidos de la cinta vieja, un detalle que antes no había escuchado apareció como un pez entre lodo, un golpe de campana coincidiendo con una palabra. Umbral. Luego, a los 3 segundos, la voz de su abuelo, casi un soplo. Si digo Samuel, suena. Si digo Sebastián, no. Dejó de respirar un segundo. Hizo la prueba, dijo en voz alta, casi sin aire: Samuel. La campana de la capilla, allá en la noche, dio un solo golpe. Dijo Sebastián. Silencio. No era ciencia, era señal para un pueblo que había decidido creer. Pero a veces, para atrapar al que firma con letras prestadas, hace falta trabajar también con las creencias, no contra ellas. Karina cerró los ojos un momento. La primera parte de su plan estaba lista: trampa de letras. Mañana, devolvería algo que nadie esperaba, y entonces, tal vez, la puerta devolvería a alguien. La deuda de la capilla, parte 3, el precio del apellido. Nota de campo, día 2. El archivo municipal sufrió intento de incendio. Persisten cartas firmadas S.E. con olor a aguarrás. Se prepara trampa de letras. La mañana amaneció con un sol que raspaba, como si la sierra quisiera borrar las marcas de la noche. Karina bajó al mostrador de Jacinta con el cuaderno rojo, el anillo de pez en su bolsita, la carpeta 17B y el casete en el bolsillo lateral de la chamarra. Sobre la mesa, Jacinta ya tenía dispuesto un platito con anilina, el tinte de sus telas, un frasquito de grafito en polvo y una sonrisa conspirativa. No será ciencia de laboratorio, dijo Jacinta, pero una cosa te digo: el que meta mano donde no debe, sale pintado. Eso busco, respondió Karina. Y que la marca no la ponga yo, que se la ponga la puerta. Prepararon el sobreseñuelo. Karina calcó con su pulso de archivista la S ventruda y el anzuelo de la E, pero introdujo un error que a la mano verdadera le cosquillaría los dedos. Un trazo doble en la rama inferior de la E, detalle que el imitador suele corregir por orgullo. En el borde interior del sobre espolvoreó grafito, y Jacinta frotó anilina en el filo con un paño casi seco. Si alguien lo abre con dedos manchados de aguarrás, explicó, la anilina reacciona y azulea. Karina añadió una cosa más: entre el forro y el papel, escondió una tira mínima de papel carbón. Quien introdujera otra carta, dejaría su presión. De camino a la capilla, Medina salió del archivo con los ojos hinchados de no dormir. Guardé lo que salvamos en mi casa, dijo. El libro de préstamos se pudo leer todavía. La firma S.E. de hace 3 meses no es la del 70, es otra mano.
Te lo voy a pedir luego, dijo Karina. Hoy necesito que seas testigo. El atrio estaba vacío salvo por León, que enceraba con paciencia los bancos. El sacristán olía a cera y sueño. Karina no entró de inmediato. Se plantó en el umbral con la carpeta 17B en una mano y el anillo en la otra. Devuelvo lo que abrí, dijo, en voz clara, hacia la madera. Devuelvo lo que encontré. Si devuelvo, me devuelves. Depositó la carpeta y el anillo en el nicho detrás del altar, tal como los halló, dejó el casete a la vista, sobre el mantel, con una nota que decía lado A. En la piedra del cimiento norte, dejó el sobreseñuelo apenas metido, como quien aprieta una comadreja y la reta a salir. La campana no sonó. Vibró. A veces el metal tiene pudor. ¿Y ahora? Preguntó León. Ahora, nombres, respondió Karina. Y oídos. A las 9, otra vez, el atrio se llenó. Menos curiosos, más rostros firmes. Doña Teófila llegó del brazo de Alma Rosa, la maestra jubilada. Medina traía su libreta. Jacinta encendió las velas como si bautizara una noche. Samuel no apareció. El aire olía a pan de anís y a polvo de brea del taller. Karina colocó a los lados del umbral 2 sillas. Sobre una, el glosario de nombres, sobre la otra, el reproductor del casete, esta vez con el lado a listo. Archivo de campo, día 2, noche, anunció. Lectura de nombres y audición de lado A. Empezó por los nombres limpios, los que nadie discutía. Los donantes que ayudaron a pagar la restauración del techo en los 70. Los testigos que firmaron levantar un altar menor. La campana cayó, quizá por respeto. Cuando llegó a Barrón, excomisariado, varios asentimientos endurecieron el aire. Familia de la tierra. Cuando leyó Alma Rosa, la maestra alzó la mano. A mí me dejaron 2 cartas. Una perdonaba, la otra amenazaba. Las guardé. Nunca supe cuál hizo repicar. No repicó el papel, dijo Teófila, sentenciosa, repicó el miedo. Karina colocó el casete, lado A. El zumbido inicial olía a hierro. La voz de Sebastián Escalante entró diferente, como si el micrófono hubiera estado más lejos pero el corazón más cerca. Si escuchan esto afuera es que por dentro ya se leyó la mitad. Yo no robé. Yo guardé. La deuda me enseñó, lo que no se devuelve, pudre. Y el nombre que no se dice bebe de los demás. Un respiro, y luego una confesión que Karina no esperaba así. A mí me sacaron de San Laureano cuando empecé a nombrar. El comisariado tenía hijo joven con ansias de apellidos. Hijo de la tierra, no de mi sangre. A ese muchacho le gustan las letras y las pinturas. Quiso firmar con lo ajeno. Ese, sin ser Escalante. Yo le dije, devuelve tu firma. No quiso. Me fui sin irme, me quedé al borde. Desde entonces no entro mientras no devuelva yo también, mi silencio. La cinta hizo un roce y en la penumbra alguien dio un paso. Samuel, al fin, se despegó del poste donde había estado mezclado con la oscuridad. Venía con chaqueta de faena, la gorra baja, un paño sobresaliéndole del bolsillo. Aguarrás. El olor llegó como un recado. Ya estuvo bueno de dramas, dijo. Esa voz la puede fabricar cualquiera. ¿Ven? Lado A, lado B. Teatro. La deuda les sirve para quitarle tierra al que la trabaja. La deuda sirve para devolverle a la puerta lo que abriste con mentiras, respondió Jacinta, antes que Karina. Samuel sonrió con dientes apretados. Caminó hacia el cimiento norte. Allí, a la vista de todos, tomó el sobreseñuelo y lo sacudió con desdén. Vacío, dijo, enseñándolo. Porque la carta ya la pusiste, dijo Karina. Adentro. Samuel bufó y, sin querer, metió los dedos dentro del sobre. La anilina tocó su piel húmeda de solvente. El azul subió como un mapa. Todos lo vieron tarde pero a tiempo. Jacinta jadeó una risa incrédula. Teófila no rió, asintió, vieja como las pruebas sencillas. Quita esa porquería, escupió Samuel, y trató de meter otra carta para demostrar su punto. El papel carbón se pintó de presión.
Los trazos dejaron huella. Karina, sin acercarse, levantó el reproductor. Revin. Play. La voz del abuelo, con paciencia de maestro, goteó palabras. No es familia de mi sangre. Es familia de la tierra. Lo reconocerás por la R que se le va de cola y por el olor de aguarrás. Si dices Samuel, suena. Si dices Sebastián, calla. El día que yo devuelva mi silencio, la campana abrirá. Samuel, dijo Karina, apenas audible. La campana bajó un único mazazo. No el viento. No las manos. La costumbre. Truco de cuerda, se burló él, buscando con los ojos un lazo que no estaba. Y si firmé ese, fue por la capilla, abrió las manos, ahora azules. ¿Ven? Color de cielo. Color de prueba, dijo Medina, con una serenidad que se parecía a la indignación. Y yo tengo otra, el libro de préstamos con tu S practicada como niño. Samuel hizo un ademán rápido. Se abalanzó hacia el altar, quizá para romper el casete, tal vez para arrancar la carpeta. León le salió al paso con una banca, Jacinta le tomó el brazo. Alma Rosa le puso frente a la cara la carta que decía no uses pluma azul, la misma letra, la misma S. No hubo puñetazos. Hubo un forcejeo torpe, de esos que desnudan lo que queda de muchacho en los hombres que llevan años creyéndose jefes. Samuel quedó con la espalda contra el umbral. Di algo, pidió Karina, poniendo el reproductor sobre el suelo, a sus pies. Di tu nombre. Que suene o no. Que decida ella. El hombre respiró chico. Escupió palabras sueltas, mentira, teatro, comisariado, tierra. Pero la palabra de 4 sílabas no salía. Cuando al fin dijo Samuel, la campana golpeó tan seco que temblaron las botellas en la tienda. No hubo aplausos. Hubo pasos. 2 policías municipales, avisados sin aspavientos por Medina, entraron con el modo de quien no quiere pegarle al mito, pero cumple su chamba. No esposaron a Samuel. Le pidieron acompañarlos por incendio de archivo y obstrucción. Él intentó hablar de linchamiento moral. Nadie le contestó. Esto no te quita la tierra, dijo Teófila, bajito, como si rezara. Te quita la firma que no es tuya. Samuel bajó la cabeza. Por la nuca le corrían 2 ríos azules. La calle se despejó con esa lentitud que sucede cuando un pueblo siente que ha cumplido una liturgia. Karina no celebró. Acomodó las velas, apagó algunas, dejó otras. León se ató el cordón. Jacinta barrió azul. Quedaban ella y la puerta. Entonces, desde el camino que baja hacia el arroyo, subió una silueta con pasos de piedra. No traía prisa. Traía años. Una gorra vieja, una barba deshilachada, unos ojos que miraron el marco como quien pide permiso a una frontera. Abuelo, dijo Karina, y la palabra, antes de tocarlo a él, tocó a la campana. Sebastián Escalante se paró a un palmo del umbral. Sonrió con vergüenza. Levantó la mano como si quisiera tocar el dintel y se la guardó. No puedo entrar, dijo. Todavía. Devuelve, dijo Karina, sin llanto, aprendiendo el idioma del pueblo en la carne. Devuelve lo tuyo. El viejo sacó del bolsillo una placa envuelta en tela. No era la del cuerpo, era la primera, la que usó de joven, la que había guardado cuando decidió irse al borde. La colocó en el suelo, justo al límite de la piedra. Devuelvo mi silencio, dijo. Digo el nombre que me faltó. Barrón me pidió que no expusiera. Yo callé. Ese callar te quitó a tu madre un padre. Devuelvo eso también, mi fallo. La campana no sonó fuerte. Tiritó como una garganta cuando por fin pide perdón. Con ese temblor, el viejo dio un paso. Entró medio cuerpo, como quien prueba el agua antes del baño. No pasó nada que rompa la física. Pasó lo que pasa cuando un pueblo decide que pasar es pago, lo dejaron entrar. Karina no corrió a abrazarlo. Le ofreció primero el anillo de pez. Él lo besó como se besan los sellos que nos superan, lo puso en el altar y después abrió los brazos. El abrazo tuvo hueso. La familia volvió a ser apellido y no firma usurpada.
No los salvará una leyenda, dijo Alma Rosa desde el primer banco. Los salvará lo que escriban de aquí en adelante. Por eso guardamos, respondió Karina. Para que no vuelvan a quemar lo nuestro. Medina se aclaró la voz. Tengo un cuartito en la presidencia que nos prestan. Si quieren, montamos un archivo en serio, copias, resguardos, catálogo. Con 2 llaves, dijo Jacinta, una para ella y otra para la puerta. Rieron. No tanto. Lo justo. Epílogo, lo que pesa y lo que abre. En las semanas siguientes, el anillo volvió al altar con acta de entrega. El misal apareció cosido dentro de un tomo de cantos que guardaba Alma Rosa, el relicario no apareció. Y a nadie le extrañó, alguna deuda siempre queda para recordar a los vivos que no están exentos. Samuel enfrentó cargos menores, incendio culposo y daño en patrimonio municipal, y un juicio mayor. Ese inapelable que ponen los pueblos, perdió el derecho a firmar con letras que no eran suyas. En el ejido, por primera vez en años, las actas no se firmaron sino con nombres completos. Barrón envejeció en 2 meses. Nadie lo acusó de delito, lo nombraron en voz alta en la puerta, y eso bastó para que dejara de mandar. Karina y Sebastián catalogaron juntos la carpeta 17B. En la primera hoja, añadieron una nota. Umbral, no solo marco. Criterio. Devolver, no solo cosa. Versión. Deuda, no solo pasado. Puerta. La noche que dieron por cerrado el primer inventario, León trajo café y pan, y Jacinta dejó el mostrador abierto hasta tarde. Teófila se sentó junto a la puerta, y por primera vez en años, cruzó el umbral sin hacer la señal de la cruz, no porque hubiera dejado de creer, sino porque por fin creía en todos. La campana no suena sola, dijo, buscando los ojos de Karina. La hacen sonar los que devuelven. Karina miró el dintel. Sobre la madera, alguien, quizá el albañil viejo, quizá un niño curioso, había rascado 3 letras con la punta de un clavo. Sonrió. Ahora sí podía leerlas sin sospecha. Sagrario expiatorio. Sebastián Escalante. San Laureano entero. La deuda no prometía felicidad. Prometía algo mejor, medida. Lo que se abre, se cierra. Lo que se toma, se devuelve. Lo que se calla, se nombra. Con esa gramática, el pueblo durmió distinto. En su cuaderno rojo, Karina escribió la última línea del expediente. Caso abierto en 1968. Cierre comunitario, 2025. La puerta cobró lo justo.